Hoy hablaremos sobre las RU600, o más conocidas como las reglas, usos uniformes sobre los créditos documentarios. Profundicemos sobre el tema. El crédito documentario nació como un servicio bancario más, tratando de transacciones internacionales con intervención en los bancos. Con el correr del tiempo, se hizo necesario darles uniformidad a los créditos documentarios. Se trata de un conjunto de 39 artículos compilados y promulgados de la Cámara de Comercio Internacional y adoptado por los países cuya asociación de los bancos lo reconoce. No tiene naturaleza jurídica de una convención internacional, ni tampoco es la ley interna de los países que se aplica, sino que su fuerza obligatoria proviene de su incorporación a los créditos documentarios por medio del acuerdo de las partes que los suscriben. ¿Y qué son las RU600? Las RU600 son reglas internacionales que regulan el nacimiento, cobro y extinción de los créditos documentarios. Estas reglas han sido el apoyo frente a los créditos durante muchos años y han facilitado el crecimiento del comercio internacional en nuestro ámbito. Además de esto, es la publicación por la Cámara Internacional de Comercio. ¿Y qué es el crédito documentario? El crédito documentario es una operación bancaria acordada por el importador, quien es el comprador, y el exportador, quien es el vendedor, mediante la cual el importador pone a disposición del exportador un crédito con unas condiciones concretas respecto de la mercancía, su entrega, su transporte, los plazos y los documentos que se requieren previamente para que se fijen en la factura de proforma aceptada en el contrato de compraventa. El crédito documentario será emitido por la entidad bancaria del importador a la entidad del beneficiario, a favor de este último. El riesgo de la emisión lo soportará por lo tanto el importador. A partir de dicho momento, el beneficiario tiene la garantía de cobro del banco emisor, una vez cumplidos todos los términos del crédito documentario. Las disposiciones de la OPC son aquellas reglas de compromiso que determinan las partes que intervienen en cada crédito en particular, y especialmente los bancos involucrados en una transacción. ¿Y las RU600 cuándo fueron aprobadas? Las RU600 fueron aprobadas por la Comisión Bancaria en la Cámara de Comercio Internacional el 25 de octubre de 2006 y entraron en vigencia el 1 de julio de 2007. Y ahora nombraremos y explicaremos algunos artículos de dicha ley, con el fin de que conozcamos más su aplicabilidad. Artículo 1. Aplicación de las reglas y usos uniformes para créditos documentarios, revisión 2017, publicación número 600, de la aplicación a cualquier crédito documentario. Cuando el texto del crédito indique expresamente que está sujeto a esas reglas, obligan a todas las partes salvo en lo que el crédito modifique o excluya de forma expresa. Debemos de tener en cuenta algunos conceptos con el fin de tener clara dicha ley. Banco avisador. Es el banco que notifica el crédito a petición del banco emisor. Beneficiario. Es la parte a favor de la que se emite el crédito. Banco confirmador. Es el banco que añade su confirmación a un crédito con la autorización o petición del banco emisor. Banco emisor. Es el banco que emite un crédito a petición de un ordenante o por su cuenta propia. Artículo 5. Documentos frente a mercancías, servicios o prestaciones. Los bancos tratan con documentos y no con las mercancías, servicios o prestaciones con las que los documentos puedan estar relacionados. Artículo 10. Modificaciones. En los casos que se presenten modificaciones dentro de un crédito, principalmente se debe avisar al beneficiario, quien aceptará o rechazará dichos cambios. No solo el beneficiario es el encargado de aceptar o rechazar las modificaciones. El banco emisor y el confirmador también cuentan con la facultad de realizarlo. Esto lo encontramos en el literal B de este mismo artículo. Claro está que en algunos casos se puede presentar un silencio por parte del beneficiario en cuanto a las modificaciones realizadas por el banco, pero este se puede tomar como un silencio positivo en la medida que el literal C nos habla sobre estos silencios. Indica que cuando el banco realiza
estos cambios, notificará al beneficiario. Dentro de un plazo razonable, este aceptará o rechazará, y si dentro del plazo razonable no sea respuesta del beneficiario, se dará la modificación del crédito. ¿Cuáles son los requisitos del conocimiento de embarque? También les hablaré un poco sobre el artículo 15, que nos habla de la presentación conforme, y nos dice que cuando un banco emisor determina que la presentación es conforme, debe honrar. Pero cuando un banco confirmador determina que la presentación es conforme, además de honrar, deberá negociar y remitir los documentos al banco emisor. ¿Y qué debe contener la factura comercial? Artículo 18. Nos habla de la factura comercial. Nos indica que la factura comercial debe contener los siguientes requisitos. Primero, será emitida por el beneficiario. Segundo, debe ir en orden del ordenante. Tercero, no es necesario que esté firmada. Cuarta, debe estar emitida en la misma moneda del crédito documentario. Y por último, establecemos que debe contener descripción de las mercancías o servicio en la factura comercial. A. Un conocimiento de embarque debe indicar el nombre del transportista. B. Está firmado por el transportista o su agente o por el capitán o su agente. C. La fecha de emisión del documento será considerada como la fecha de embarque. D. Debe indicar que la mercancía ha sido cargada a bordo en un buque determinado en el puerto de embarque y hasta el destino final estipulados en el crédito, y constituir el juego completo de originales indicando en el documento. E. El documento de transporte relativo a una expedición por contenedores que indique que el transbordo se llevará a cabo es aceptable aun cuando el crédito prohíba el transbordo. El artículo 29 se constituye en dos literales. A. Si a la fecha de vencimiento del crédito o al último día para la presentación coinciden con una fecha que por razones distintas a las consagradas en el artículo 36, el banco se encuentre cerrado, la fecha de vencimiento o el último día para la presentación, se ampliará el plazo al primer día hábil bancario siguiente. B. Si la presentación se efectúa el primer día hábil, el banco designado deberá proporcionar al banco emisor o al banco confirmador una declaración en su carta de envío indicando que la prestación de la presentación se efectuó dentro del plazo ampliado. Artículo 30. En el artículo 30 se habla de las tolerancias en el importe del crédito, la cantidad y los precios unitarios teniendo como base: A. Que los términos alrededor de o aproximadamente que se utilicen en relación con el importe del crédito, la cantidad o el precio unitario indicados en el crédito, deberán interpretarse una tolerancia que no supere el 10% en más o el 10% en menos en el importe, la cantidad o el precio unitario que se refiera. B. Se permitirá una tolerancia que no supere el 5% en más o el 5% en menos en la cantidad de mercancía. C. Aun cuando los embarques parciales no estén permitidos, se permitirá una tolerancia que no supere el 5% en menos sobre el importe del crédito, siempre que la cantidad de mercancías, si se determine en el crédito, se embarque en su totalidad, y si el crédito estipula un precio unitario, dicho precio no se reduzca. El banco no asume ninguna obligación ni responsabilidad con respecto a las consecuencias resultantes del cierre de su actividad, ya sea por catástrofe natural, motines, disturbios, guerras, actos terroristas o por cualquier huelga, cierre patronal o cualquier causa que esté fuera de su control. Esto es todo por hoy. No olvides suscribirse en el botón rojo.